Morí, pero desconocía la causa de mi muerte y mi alma flotó mientras mi hija de 2 años lloraba. Sacudiendo mi cuerpo, 2 horas después, mi esposa Mary llegó a casa. Primero llevó a su hija de vuelta a la habitación y luego regresó a la sala para llamar a la policía. Mi esposo falleció repentinamente en casa. Aunque lloraba y hablaba con dificultad, vi claramente el orgullo en sus ojos. Después de colgar el teléfono, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Durante todo el proceso de llamar a la policía, ni siquiera me miró. No podía sentir mi propio cuerpo ni tocar a mi hija que lloraba. En los 2 años que habían pasado desde que nació mi hija, esta fue la primera vez que no pude cargarla cuando lloraba. Después de más de 10 minutos, mucha gente empezó a entrar a mi casa, una tras otra. La primera oleada fue la del personal médico. Negaron con la cabeza, impotentes, y luego entró la policía. Los vi tomar fotos en la escena y contactar al médico forense. Sabía que estaba realmente muerto, incapaz de cambiar mi destino. En ese momento, una pareja de ancianos irrumpió en mi casa como una ráfaga de viento. Mary, mi pobre hija, ¿cómo terminó casándose con un fantasma tan efímero? Me quedé atónita, incapaz de creer que esas fueran las palabras de mi suegro David. La suegra Lisa se acercó y abrazó a Mary, intentando consolarla. Mi querida hija, George, ya se fue. Si algo te pasa a ti también, ¿cómo sobrevivirá tu madre? La sala era un caos, llena de los continuos llantos y lamentos de las mujeres. Pero vi claramente que no tenían ni una sola lágrima en el rostro. En ese momento, una policía salió de la habitación de los niños, con mi hija en brazos, y les gritó furiosa a los adultos, que gemían como lobos y fantasmas. ¿Solo lloras? ¿Nadie va a cuidar del niño? Después de que se llevaron el cuerpo, mi espíritu seguía rondando a Mary. No tuve parientes en vida, y después de mi muerte, la mayoría de quienes vinieron a llorarme eran empleados de mi empresa. ¿El presidente George era tan joven, como pudo irse así como así? Era tan buena persona y siempre cuidaba de su salud. Rayos, no digas eso. Si la cuñada se entera, se le romperá el corazón otra vez. Los empleados conversaban entre sí, luego dejaron los sobres con las condolencias y se marcharon. Al ver la sonrisa en el rostro de mi suegra Liza al sostener el grueso sobre, me di cuenta de que algo andaba mal. Mi familia nunca mostró arrepentimiento por mi muerte, de principio a fin. Creé mi empresa desde cero, siendo propietario de una empresa tecnológica que cotiza en bolsa y con cientos de empleados. Tengo un espacioso apartamento de 4 habitaciones y 2 salas de estar en el centro de la ciudad, ideal para desplazarme y cuidar a diario de mi esposa e hija. También tengo una mansión de 3 plantas con jardín, que uso para las vacaciones con mi esposa e hija. Compré 2 propiedades en el pueblo de mis suegros, una para que vivan y otra para alquilar. Con el dinero que ganaban, mi esposa, Mary, es una mujer dulce y hermosa. Llevamos 10 años enamorados, un ejemplo de amor para todos. Hace 2 años, dio a luz a nuestra adorable hija, Jewel, y las apreciaba como joyas preciosas. Pero morí repentinamente de un infarto, sin previo aviso. Mis empleados, incluidos mis vecinos, se entristecieron mucho al enterarse de mi muerte. Supe que George solo tenía 32 años, qué desperdicio, y el niño es tan pequeño. La tía May tenía los ojos rojos y no dejaba de llorar mientras los vecinos charlaban. Ayer, todavía me ayudaba a arreglar la carriola. ¿Cómo pudo irse así? Nuestra vecina, Sophie, se secó las lágrimas y suspiró. Pero mi esposa y mis suegros estaban ocupados recibiendo invitados y cobrando las condolencias. No había nada sospechoso en mi muerte. El examen forense confirmó que fue muerte súbita. Mary me despidió de inmediato con una sencilla ceremonia. Como joven emprendedor muy conocido en esta ciudad, mi funeral fue muy discreto. Mary no informó a nadie, y en menos de 1 hora, mi cuerpo físico se convirtió en volutas de humo negro y se fue volando con el viento. En los 3 días posteriores a mi muerte, Mary solo abrazó a Jewel por primera vez en el funeral. Le dio a nuestra hija unas cucharadas de fórmula sin mucho entusiasmo, y una vez que la multitud se dispersó, la arrojó sobre el frío banco de acero inoxidable. Mientras le daba fórmula a nuestra hija, sujeta por la pinza Cermat, grité con todas mis fuerzas. Jewel ha crecido. Necesita alimento sólido. Con solo tomar leche de fórmula se sacia, y llora de hambre.
Los vivos simplemente no pueden oír mi voz, estoy aturdido. Escenas pasadas pasaron ante mis ojos una a una. Cuando Jewel tenía 6 meses y tuvo fiebre a altas horas de la noche, fui yo quien, en pijama, corrió a urgencias del hospital infantil, abrazándola. Cuando Jewel tenía 13 meses y tenía una alergia en la piel, le apreté la manita regordeta con fuerza para evitar que se rascara. Estuve a su lado durante su primera sonrisa, sus primeras palabras y sus primeros pasos. En cuanto a Mary, con la excusa de no querer perder su figura, nunca la amamantó ni una sola vez. Le preocupaba que dormir mal afectara su aspecto y nunca se quedaba a dormir con Jewel. Cuidar a la niña le resultaba demasiado problemático y no quería envejecer prematuramente, así que no le importaba nada de Jewel. ¿En qué etapa de la leche de fórmula estaba Jewel? ¿Qué tipo de alimentos complementarios le añadían? ¿Si le habían puesto las vacunas? ¿Cuántas palabras podía decir? Mary no sabía nada de nada. Pensé que Mary era solo una jovencita cariñosa, juguetona y con miedo a los problemas, por eso no quería cuidar a la niña. No pasa nada. La quiero y estoy dispuesta a aceptar todos sus caprichos. Estoy dispuesto a ser un padre de familia, ir a trabajar todos los días con una niñera y mi hija. La sostendré y le daré el biberón mientras asisto a reuniones con los departamentos de tecnología y ventas. También empujaré el cochecito para negociar con clientes importantes, parando a mitad de camino para cambiarle el pañal a Jewel en la sala de lactancia. Asumí voluntariamente la responsabilidad de ganar dinero y cuidar al niño, mientras que Mary solo tenía que ser tan hermosa como una flor. ¡Qué suerte tiene la señora George! Era lo que más decían todos. Me quedé junto a Jewel, con su vocecita ronca de tanto llorar, y como su padre, me sentía impotente. Mary estaba junto a la ventana, jugueteando con su teléfono, con la cabeza dolorida por el llanto, y levantó la vista para mirar a Jewel con enojo. Sé que Mary no podía aceptar mi muerte en ese momento, por eso no pudo cuidar bien de Jewel, pero aún así me acerqué a ella, queriendo ver con quién se estaba escribiendo en WeChat. Me he encargado de todo. He programado una reunión con el abogado de George mañana por la mañana para hablar de la herencia. Con un din, Mary recibió respuesta de la otra parte. Mi querida Mary, eres la más dulce. Él te estará esperando mañana por la noche. En ese momento, aunque ya era un espíritu, todavía sentía un frío que me helaba los huesos. Ante mí, el rostro de Mary era tan hermoso como cuando nos conocimos hace 10 años. La dulzura en su rostro, igual que en nuestro apasionado amor de hace 10 años, revelaba un cariño innegable e infinito. Pero esta vez, ella no me amaba. Salí flotando por la ventana, contemplando la ciudad bañada por el atardecer. Me dolía tanto el corazón que apenas podía respirar. Bueno, ya no respiro, no soy más que un jirón de alma. En cuanto a la angustia, debe ser una ilusión. Toomey Hart dejó de latir hace mucho. A la esposa que amaba profundamente solo le importaba mi herencia. Mis suegros, a quienes respetaba, se preocupaban por el dinero de mi entierro. Solo mi única hija lloraba día y noche, pero nadie le hacía caso. Solo me queda un alma a la deriva, incapaz de ascender al cielo ni descender al infierno. Parece que me han olvidado. Hasta que salió el sol, floté en la sala, viendo a Mary tararear una dulce melodía mientras se delineaba las cejas y se maquillaba. Esta mirada era claramente la de una mujer en medio de un romance apasionado, preparándose para una cita, nada que ver con una viuda cuyo esposo acaba de fallecer repentinamente. En ese momento, llamaron a la puerta. Mary se puso el tacón de edición limitada que acababa de elegir y se apresuró a abrir. ¿Por qué acaban de llegar? La suegra Lisa arrastró a su suegro David por la puerta, frunciendo el ceño mientras se quejaba. Es culpa de tu padre que jugara a las cartas hasta el amanecer anoche antes de volver a casa. El suegro David encendió un cigarrillo. ¿Por qué me culpas? Es solo una carga. Si quiere llorar, que llore. Mi alma volvió a temblar. Mi joya, apenas 4 días después de mi muerte, ya se había convertido en una carga. Mary agarró a su padre del cuello y le susurró con aspereza, sean cuales sean los métodos que uses, no debes permitir que el llanto de esa muerta perturbe a los vecinos ni levante sospechas. Ya conoces las consecuencias. La frialdad en sus ojos me dio escalofríos en la espalda. Sus suegros, antes despreocupados, ahora guardaban un silencio sepulcral, asintiendo con desesperación para demostrar su lealtad.
De repente, Mary borró la crueldad de su rostro y la reemplazó con una sonrisa amable. Caminó hacia la entrada y, frente a mi retrato, me reprendió. George, oh George, me obedeciste en vida. Así que, incluso muerto, debes asegurar mi riqueza y honor para toda la vida. ¿Qué dijiste? ¿No es mía toda la herencia de George? ¿A quién más se la dejó? A un bufete de abogados. Mary, furiosa, olvidó ocultar sus verdaderas intenciones. Flotaba detrás de la abogada Sue, mirando distraídamente esos preciosos labios rojos frente a mí. Los padres de George fallecieron hace mucho tiempo. ¿A quién más podría pertenecer su herencia? ¿Acaso le queda algo? ¿Qué zorra se atreve a competir conmigo? Los furiosos golpes de Mary sobre la mesa y sus ojos fulminantes me resultaban especialmente desconocidos. Abogado, Sue me conocía desde hacía muchos años, y al ver a la normalmente amable señora George perder los estribos, al principio se sorprendió. Pero al oír palabras como seductora, incluso el abogado racional y sereno, Sue no pudo contenerse. Sr. a George, por favor, cálmese. Entiendo que la muerte del señor George sea un duro golpe para usted, pero todos conocen su carácter. Es imposible que tuviera a alguien más en el testamento del señor George antes de fallecer. Sí, por desgracia, fallece, todos sus bienes se dividen en dos partes. Una de las cuales, por supuesto, le pertenece a usted, señora George. La otra parte, el señor George se la dejó a su hija, Jewel. Al oír esto, Mary se quedó atónita por un momento. Dividí la herencia en dos partes, una para mi esposa y otra para mi hija. Cualquiera que me conozca bien podría haber adivinado fácilmente este enfoque. Y Mary, que llevaba 10 años enamorada de mí, fue la primera en pensar que la había engañado. Finalmente entendí por qué dicen que el corazón humano es como un espejo. La gente siempre juzga a los demás por sí misma. Asumen que los demás son iguales a ellos. Mary solo pensaba en sí misma, tenía presente a su amante y codiciaba mi riqueza. Naturalmente, asumió que yo era igual que ella. La abogada Sue, tras haber visto a innumerables personas, se dio cuenta. Mary no se dio cuenta y murmuró con desdén, Jewel también es mi hija. Darle algo a ella es como darme algo a mí. George es un verdadero problema. El abogado Sue bajó la mirada y respiró hondo, intentando que su voz sonara más profesional. Señora George, según el señor George Will, la parte de la herencia que le corresponde a Jewel es inamovible. Jewel recibirá una asignación mensual regular, suficiente para cubrir sus gastos de manutención y educación hasta que cumpla 21 años. Mary, que apenas comenzaba a calmarse, se derrumbó de nuevo. ¿Todos los meses? ¿Y después de los 21? La abogada Sue ya no trataba a la otra parte como a la esposa de una amiga, sino como a una clienta común y corriente, recitando las condiciones mecánicamente. Después de los 21, Jewel podrá administrar la herencia por sí sola. Dependerá totalmente de ella si continúa recibiendo los pagos mensuales o lo retira todo para otras inversiones. Mary volvió a golpear la mesa y gritó furiosa, soy la madre de Jewel y tengo derecho a gestionar la herencia de mi hija. Esto no es asunto tuyo. La abogada Sue cerró la carpeta y habló con tono de veredicto final. Según el señor George Will, nadie tiene derecho a apropiarse indebidamente de la parte de la herencia que le corresponde a Jewel. Hasta que cumpla 21 años, esta será administrada conjuntamente por la Fundación de Herencia y nuestro bufete de abogados. Si Jewel fallece antes de los 21 años, su parte de la herencia se donará automáticamente a la Fundación para Mujeres y Niños. Después de hablar, la abogada Sue le entregó el documento a Mary, indicándole que firmara. Mary la miró con furia, firmando con saña en el documento. ¿Cuándo recibiré el dinero? La abogada Sue estaba demasiado cansada para mirarla, respondiendo mecánicamente mientras revisaba la firma. La parte en efectivo se abonará en un plazo de 3 días hábiles. Una persona designada se pondrá en contacto con usted para gestionar la herencia de las acciones de la compañía del señor George. Me pondré en contacto con usted una vez que los trámites inmobiliarios estén listos. Recibirás todo lo que deseas en un mes. Mary se levantó de inmediato y se fue. Al verla alejarse, la abogada Sue suspiró profundamente. Mary recorrió a toda velocidad la tercera circunvalación en su Ferrari y yo flotaba en el aire, siguiéndola de cerca. Durante el camino, pensé mucho.
La razón por la que hice testamento fue porque vi morir repentinamente a gente de mi edad y sus familiares se pelearon por la herencia, dejando a la viuda y a su hijo sin hogar en la calle. Me preocupaba que, si algún día me pasaba algo, Mary y Jewel no tendrían a nadie en quien confiar. Contacté de inmediato con la abogada Sue para que redactara el testamento. En primer lugar, planeo dejarle toda la herencia a Mary. Fue la abogada Sue quien sugirió dividir la propiedad en dos partes, una para mi esposa y otra para mi hija, y que la parte de esta última la administrara una agencia profesional. Por si acaso. Todavía recuerdo cómo lo expresó la abogada Sue en aquel entonces. En caso de que la señora George sufriera un accidente en el futuro, Jewel no sería la única heredera, sus suegros también lo serían. Si la señora George se vuelve a casar y tiene más hijos, la parte de Jewel sería aún menor. Además, con tantos casos de fraude hoy en día, si la señora George es estafada y pierde todos sus bienes, madre e hija aún pueden contar con la parte de la herencia que Jewel recibió para seguir viviendo una vida estable y disfrutando de una vida de lujo sin preocupaciones. Depositen la parte heredada de Jewel en un fideicomiso. Si Jewel no puede heredar, el dinero se donará automáticamente. Esto puede considerarse una doble póliza de seguro para ambos. En ese momento, pensé que lo de la abogada Sue tenía mucho sentido. Si yo no estuviera, Mary, que es tan ingenua con respecto al mundo, sin duda necesitaría una protección adicional. Pero en ese momento, el que hubiera pasado sí que consideramos ahora parece demasiado simple. ¿Quién hubiera pensado que una decisión de último minuto en aquel entonces se convertiría en la única seguridad para mi hija después de mi muerte? Justo cuando me sentía a la vez desconsolado y aliviado, el Ferrari rojo, el regalo de cumpleaños que le compré a Mary, entró lentamente en el aparcamiento subterráneo del Hotel World Championship. Este es uno de los mejores hoteles de 5 estrellas de la ciudad. Cada vez que Mary decía que Jewel hacía demasiado ruido y la perturbaba el sueño, venía a la suite presidencial, alegando que era para despejarse. La acompañé hasta el piso 28, y en cuanto se abrió la puerta, sentí que volvía a morir. Mary, cariño, te he extrañado muchísimo. La persona que abrió la puerta no dijo ni una palabra y de inmediato se lanzó a un beso apasionado. Entre los delicados jadeos de Mary, intenté distinguir el rostro del sinvergüenza. Hermano Kevin, espera un momento, las cosas han cambiado. Mary lo apartó, con la voz llena de agravio. George es tan intrigante. ¿No te dejó la herencia? El supuesto hermano Kevin se sonrojó al instante. Mary se acurrucó coquetamente en los brazos de Kevin. Solo me dieron la mitad, la otra mitad se la dieron a la chica muerta, y no me permitieron interferir. Mary repitió las palabras del abogado Zus textualmente. Al ver la cara cada vez más pálida de Kevin, finalmente recordé quién era. Conocí a Mary en mi último año de secundaria. Era inocente e ingenua como un conejito blanco, hermosa, adorable y entrañable. La perseguí durante medio año y finalmente me gané el corazón de la pajarita, comenzando así una leyenda amorosa de 10 años. Desde el principio, supe que Mary tuvo un primer amor que era su luz de luna blanca. Cuando Mary estaba en el instituto, hubo una época en que los dramas coreanos estaban de moda. Adicta a los maratones de series, se enamoró de un estudiante de último año de secundaria. Ese hombre no solo se parecía mucho al protagonista masculino de una serie coreana, sino que incluso su nombre tenía un marcado sabor coreano, Kevin Kim. Tras empezar la universidad, Kevin rompió repentinamente y unilateralmente, poniendo fin a ese romance de juventud. Después de conocer a Mary, cada vez que recordaba con nostalgia, la estrechaba entre mis brazos. Para mí, el primer amor de Mary no fue más que los fugaces sentimientos de la adolescencia. Nunca me importó ese primer arrebato de pasión juvenil, porque sabía que Mary y yo compartíamos el presente y el futuro. La ironía es que, solo después de convertirme en un espíritu inquieto, me di cuenta de que el amor profundo y la lealtad jamás podrían competir con la reciprocidad del primer amor. Para mí, que apreciaba a Mary como a una hija, no era más que la sangre de un mosquito aplastada y despreciada. Al pensar en esto, mi mente se sintió como si me hubiera alcanzado una descarga eléctrica, con un dolor insoportable, pero increíblemente lúcida. Mary y su primer amor, Kevin Kim, estaban sentados en la suite presidencial que reservé con mi tarjeta negra, planeando cómo cobrar mi herencia. Flotaba sobre ellos, con todo ante mis ojos envuelto en el pálido color de la desesperación. Tras mi muerte, gradualmente comprendí muchas verdades que antes había pasado por alto.
Por ejemplo, mis suegros solo me ven como una gallina de los huevos de oro. Por ejemplo, Mary no ama de verdad a nuestra hija Jewel. Por ejemplo, Mary ama mi dinero más que a mí, pero siempre he pasado por alto el asunto más importante, la causa de mi muerte. El lunar vermellón se convirtió en una picadura de mosquito. Como este mosquito, ¿de verdad morí de repente por semejante casualidad? 2 horas después de mi fallecimiento, Mary regresó tranquilamente a casa y llamó a la policía, sin mirar ni una sola vez mi cuerpo. Cuando el médico forense confirmó mi muerte repentina, Mary ya había organizado la funeraria y contratado a un abogado para reclamar la herencia. Pensé que, tras mi muerte, Mary estaría devastada y perdida. Pero estaba inusualmente tranquila, no solo sin mostrar tristeza, sino actuando como si todo hubiera sido planeado de antemano. Sobre todo mis previsores suegros, que llegaron casi al mismo tiempo que el médico forense. No me apetecía ver a Mary y Kevin, esa pareja desvergonzada, tan acaramelados. Así que volví a mi casa de cuando vivía, como una casa de té. Solo estaba mi hija. Mis suegros, los abuelos maternos de Jewel, la dejaron sola en casa, con apenas 2 años. Bajo la fresca luz de la luna, me incliné sobre su cama. De ahora en adelante, ya no puedo arrullarla, y no sé si recordará mi cara cuando crezca. Al pensar en esto, sentí como si mi corazón me atravesara con miles de agujas de plata. Un dolor frío y agudo me atacaba sin cesar. De repente, presentí que algo andaba mal, así que a menudo miro el rostro obediente de Jewel después de que se duerme. Al igual que su madre Mary, cada vez que cae en un sueño profundo, sus largas pestañas se contraen de vez en cuando. Pero esta noche, Jewel estaba inusualmente tranquila, con solo sus delicadas fosas nasales rosadas aleteando levemente. Y entonces, floté hasta la sala de estar para buscar alguna pista. Cuando vi la caja de medicinas junto al biberón en la cocina, solté un rugido furioso tan fuerte que podría romper cristales, aunque nadie lo oyó. Mi suegro David, obsesionado con el mayón, y mi suegra Lisa, absorta en su baile de cuadrillas, habían mezclado pastillas para dormir con la fórmula de Jewel para su propia diversión. Es solo una niña de 2 años. Jewel no paraba de llorar de hambre. Puede que Mary no lo entienda, ya que nunca ha cuidado a un niño. ¿Pero cómo iban a entenderlo mis suegros? Dejaron que Jewel pasara hambre e incluso les molestaba su llanto, así que le dieron pastillas para dormir. Estaba tan furiosa que me abalancé, queriendo romper el biberón y las pastillas. Pero soy solo un jirón de alma, mi mano atraviesa el biberón, incapaz de aspirar ni una bocanada de aire. El rugido se convierte en un gemido. Mary, puedes traicionarme. Incluso puedes matarme. ¿Pero por qué eres tan cruel con nuestra hija? Entré en la sala de Mayón y, a través del humo que se arremolinaba, vi el rostro grasiento y viejo de mi suegro David. Me dejé llevar hasta un rincón tenuemente iluminado del parque, y entre el aroma a perfume barato, encontré a mi suegra Lisa disfrutando de su desenfreno con otros. Luego floté sobre el Hotel Sergeant Grand, y a través del ventanal que iba del suelo al techo, vi 2 cuerpos retorciéndose en la cama. ¿Qué hago? ¿Y Jewel? A este paso, me temo que Jewel no podrá vivir sana hasta que cumpla 21 años. Me quedé flotando en el aire fuera del hotel, sin saber a quién recurrir para pedir ayuda con mi joya. Llegué al vestíbulo, abriéndome paso entre la multitud una y otra vez, desahogando mi ira, que no tenía a dónde ir. De repente, vi una figura familiar. Corrí rápidamente hacia él. Este cansado mochilero no era otro que mi buen amigo Frank. Le grité, «¿Por fin has vuelto? Ve a ver cómo está Jewel». Le di vueltas sin parar, pero no me oía ni me veía. Frank el barbudo terminó de registrarse en recepción y le pidió al botones que le llevara la mochila a la habitación. Salió del hotel sin detenerse. Yo flotaba detrás de él, murmurando sin parar, «Frank, ve a ver a mi Jewel rápido. Le han dado una pastilla para dormir. Tienes que salvarla». «Frank, ¿sabes que podría haberme asesinado?» «Frank, amo a la persona equivocada, Mary, ella, aunque solo soy un alma inquieta». Mis emociones permanecieron intactas mientras hablaba. Contuve las lágrimas. Frank, quien no debería haber percibido mi presencia, se detuvo de repente. Su mirada se dirigió hacia donde flotaba, y no pude evitar sobresaltarme. ¿Podría ser que me viera? Miré con más atención, y los ojos de Frank no estaban puestos en mí.
Simplemente observaba distraídamente el entorno. De repente pensé que quizás la persona con la que tanto deseo comunicarme puede sentir mi presencia. Frank es mi mejor hermano y también mi socio. Cuando empecé mi negocio, Frank, siendo un hijo rico de segunda generación, invirtió directamente en la compra de acciones. Cuando me sentía perdido, me brindó apoyo técnico y también me dio ánimos. Después de que la empresa obtuvo ganancias, se convirtió en un gerente que no interfería con el pretexto de que el mundo es tan grande que quiero verlo. Frank y su esposa, Fiona, su amor de la infancia, eran personas con muy pocos deseos materiales. Valoraban más la riqueza espiritual. Ambos viajaron por el mundo con mochilas. Nada de cabañas de primera clase ni hoteles de 5 estrellas, recorriendo cada rincón del mundo con sus pasos. A menudo no podía contactar con los Frank y solo recibía fotos que me enviaban ocasionalmente. Esta vez, Frank regresó repentinamente al país, probablemente recién recibido la noticia de mi muerte. Fui con Frank al bufete, donde se sentó tranquilamente en el sofá de invitados del abogado Zus. El abogado Sue no levantó la vista, permaneció de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en la multitud de luces de la ciudad. Estos dos se ganaron a mi viejo amigo y socio, y el otro a mi asesor legal más confiable en asuntos de negocios. Ninguno de los dos emitió un solo sonido, aprovechando el silencio y la oscuridad para expresar su más profundo dolor por mí. Flotaba en el aire, con lágrimas nublándome la vista al mirarlos. Mi supuesta amada Mary era indiferente a mi muerte, y quizá incluso la orquestara ella misma. Mientras tanto, Frank y la abogada Sue, que ocupaban un lugar más bajo en mi corazón, se convirtieron en los únicos que realmente me extrañaron. Pensando en esto, no pude evitar soltar una risita burlona. Para mi sorpresa, Frank volvió a mirar el lugar donde me encontraba, aunque su mirada seguía sin fijarse en mi espíritu. Abogada Sue, George, en serio, ya viste el suyo. La mirada de Frank permaneció fija en mí, pero su boca titubeó, como si al no pronunciar palabras como muerto o cadáver, no estuviera realmente muerto. La abogada Sue asintió suavemente. El médico forense confirmó que George murió repentinamente. He visto tanto el cuerpo como el informe de la autopsia. Frank se tapó la cara con la palma de la mano, murmurando para sí mismo, este hombre valoraba su vida por encima de todo. Desde la universidad, se acostaba temprano, se levantaba temprano, hacía ejercicio a diario, no fumaba ni bebía, y nunca se trasnochaba. Siempre bromeaba diciendo que su rutina era incluso más saludable que la de mi abuela. Después de casarse con Mary, volvió a estudiar alimentación saludable. Siempre decía que quería darle a Mary lo mejor y que necesitaba mantenerse sano para que pudieran envejecer juntos. Frank rememoraba sus experiencias de forma divagatoria. La abogada Sue se acercó lentamente al escritorio y le entregó un documento. Son los informes médicos de George de los últimos 5 años. Programó chequeos regulares para él y Mary 2 veces al año. Frank lo estudió durante un buen rato y luego miró a la abogada Sue con expresión seria. El informe muestra que todos mis indicadores de salud son incluso mejores que los valores normales. Frank volvió a mirar el lugar donde yo acababa de rondar y susurró, siento que este asunto no es tan sencillo. La abogada Sue no confirmó ni desmintió las especulaciones de Frank. Ambos contemplaron el cielo nocturno, esa oscuridad insondable, tan aterradora como el corazón humano. Después de un largo rato, Frank se levantó y se fue. La abogada Sue no lo detuvo. Solo dijo 2 palabras. Jewel. Frank asintió solemnemente, sé lo que hago, no dejaré que la niña sufra. Cuando se dio la vuelta para irse, sus ojos volvieron a mirarme con indiferencia. Inesperadamente, los únicos que recordaban a mi querida hija no eran sus parientes consanguíneos, sino mis 2 amigos cercanos. Salí flotando del bufete con Frank, y él recibió una llamada. Oí al otro lado decir, ya los contacté, pero no me dejan ver a la niña. Frank parecía haberlo previsto, con una mueca de desprecio al responder, sigue intentando ver a Jewel, ellos se encargarán del resto. No sé exactamente qué planea hacer Frank, pero dados nuestros años de amistad, sé que indagará a fondo en la verdadera causa de mi muerte. Ahora mismo, lo único que quiero es volver a la deriva y estar con Jewel. No fue hasta el amanecer que mi suegro David, que lo había perdido todo, regresó frotándose los ojos inyectados en sangre. Al oír el ruido en el pasillo, salí a ver qué pasaba.
Resultó que habían pasado algunos vecinos, entre ellos Sophie, la madre de la tía Mayne, de al lado. Los demás eran padres de los niños con los que Jewel solía jugar en el barrio. Sophie, la mamá de al lado que dirigía el grupo, habló primero. Señor, somos vecinos de George. Los niños suelen jugar juntos. Nos enteramos de lo que pasó en su casa y estamos muy tristes. Vinimos a ver si podemos ayudar en algo y también a ver cómo está Jewel. La tía Mayne guió a varios padres, todos asintiendo con caras sonrientes, y dijo, sí, 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 normalmente mimo mucho a Jewel. Han pasado unos días y extraño mucho a la niña. Dicho esto, se pegó a la puerta para mirar adentro y gritó, ¿Jewel? Jewel, ¿estás en casa? La tía Mayne te preparó unas natillas de camarones al vapor, tu favorita. Su suegro David sacó a la tía Mayne de un empujón, su aliento apestaba a colillas rancias. Vete, vete. Jewel está durmiendo, no nos molestes. Sophie, la vecina, se acercó con una sonrisa cálida mientras le entregaba un recipiente hermético grande. Señor, me malinterpretó. Estábamos pensando en el niño. Preparé estas natillas y bollitos de huevas de cangrejo yo mismo. A Jewel le encantan. Y hablando de eso, fue George quien me enseñó a prepararlos para mi hijo en aquel entonces. La tía Mayne de repente añadió un comentario sarcástico. Ustedes, abuelos, no vienen a menudo, así que ni siquiera saben si Jewel es tímida con los desconocidos. Jewel, forcejeó de nuevo, abriéndose paso, decidida a no rendirse hasta ver a Jewel. En ese momento, mi suegra Lisa, todavía maquillada y vestida de forma extravagante, salió. ¡Salgan todos! Lo dijeron ustedes mismos. Somos los abuelos. Jewel es nuestra nieta. No tienes que preocuparte por ella. La suegra Lisa los empujó bruscamente a todos. Tras el fuerte portazo, se hizo un silencio de impotencia. Varios vecinos amables que estaban en el pasillo intercambiaron miradas sin palabras. Varios padres negaron con la cabeza y suspiraron. La tía Mayne bajó la cabeza con impotencia. Pobre Jewel, tan joven y ya sin padre, y toda la familia no parece apropiada. La madre de al lado, Sophie, rápidamente hizo un gesto de debería, interrumpiendo la queja de la tía Mayne. Vi a los vecinos dispersarse con el corazón lleno de gratitud. Sin mencionar que los parientes lejanos no son tan buenos como los vecinos cercanos. A veces, incluso los parientes cercanos no son tan buenos como los vecinos. A Jewel se le pasó el efecto de la medicación y se incorporó tranquilamente a jugar, con un aspecto diferente al de siempre, siempre un poco apático. Una niña tan pequeña a la que le daban pastillas para dormir a diario. Es una suerte que esté viva. ¿Cómo podía esperar que estuviera tan animada y alegre como siempre? El suegro David miró a Jewel, que se despertaba, y tiró el recipiente de comida sobre la cuna. «Maldita gorrona, come rápido». La pequeña miró el recipiente sin reaccionar y su abuelo ya había vuelto a su habitación. Ella simplemente no sabría cómo abrir un contenedor de comida cerrado así. En ese momento, las voces de la suegra Lisa y Mary hablando por teléfono llegaron desde la sala. «Hija, los vecinos han venido a ver a Jewel». «Entonces que la vean, ¿qué más da?» «No, no pueden verla». «¿Por qué?», balbuceó la suegra Lisa, sin saber cómo explicarlo. Dos vieron a esa niña tan pegajosa llorando sin parar, y temí que los vecinos la oyeran y sospecharan. Así que le di un poco de mi somnífero. Se oyó un grito al otro lado del teléfono. ¿Te estás volviendo loca? Ni siquiera he recibido la herencia. ¿Y ya estás causando problemas? Si muere por eso y la policía interviene, no me haré responsable de nada más que encuentren. Tras decir eso, Mary colgó el teléfono. Me dirigí a la foto familiar de los tres en la sala, llorando y riendo a la vez, casi locos. Solo entonces me di cuenta de que había amado a una mujer tan venenosa como una víbora. Para ella, solo existían su hermano Kevin y mi herencia. No le importó en absoluto que alguien drogara a su hija. Pero ¿de qué sirve ahora que la veo tal como es? Ya estoy muerta, y pasado mañana es mi 7º día después de morir. De repente comprendí lo que Mary acababa de decir, ¿qué más podría encontrar la policía en mi casa? Solo la causa de mi muerte. Por lo que insinuó Mary,
mi muerte no solo está relacionada con ella, sino que mi suegra y mi suegro también lo saben, incluso están involucrados. Llegué flotando a la habitación de hotel de Frank, y su esposa Fiona también acababa de entrar. Fiona, henchida de ira, agarró la media botella de agua que estaba sobre la mesa y se la bebió de un trago antes de fruncir el ceño y explicarse. Anoche toqué la puerta varias veces, pero no había nadie. La anciana no volvió hasta las 2 de la mañana, maquillada y borracha. El viejo es aún más ridículo, acaba de volver esta mañana. Parece que lo perdió todo. Me quedé abajo toda la noche y hablé con los caminantes madrugadores, las tías, para hacerme una idea de la situación. Desde que George murió, nadie ha visto a Joel, que una madre dijo que vive justo al lado de la casa de George. Al principio, aún oía llorar a los niños, pero en los últimos días, ni siquiera un sonido. Les insté a que fueran a ver cómo estaban los niños a la casa, pero la pareja de ancianos se negó a dejar entrar a nadie. Frank estaba conmocionado y enfadado, pero mantuvo la calma. Llamó a la abogada Sue y le explicó la situación. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que llegara la voz de la abogada Zus, contenida pero con un toque de ira. Encontrarán la manera. Al escuchar a la abogada Sue decir esto, me llené de alegría y emoción. En ese momento, Frank volvió a mirarme de reojo. No veía nada. Fiona, siempre siento que George no está muerto. Siento que está cerca de mí. Frank, que siempre está alegre, se emocionó esta vez. Fiona lo abrazó para consolarlo. Sé que George se fue tan de repente y no puedes aceptarlo de inmediato. Al ver a la pareja consolarse y apoyarse mutuamente, me di cuenta de que siempre que estaba cerca de Frank, mientras mis emociones fluctuaban un poco, él parecía sentir mi presencia. Ya no reprimí mis sentimientos e intenté liberar toda la ira acumulada durante los últimos días. Frank, llorando en silencio, volvió a mirar a su alrededor confundido. Lleno de odio, floté hacia la puerta. Frank se levantó y me siguió. Fiona, acabo de recordar algo. Necesito salir un momento. Dicho esto, me siguió inconscientemente hasta la puerta. Frank, inexplicablemente, sintió una fuerza que lo guiaba. Yo, que nunca había creído en historias sobrenaturales, tampoco entendía la razón. Quizás esa fuerza provenía del profundo resentimiento en mi corazón y del amor paternal lleno de arrepentimiento. Llevé a Frank al estacionamiento subterráneo. Al pasar junto a un Ferrari, pareció haber pensado en algo. Frank miró fijamente la matrícula. Por fin se dio cuenta. Este Ferrari rojo era el regalo de cumpleaños que le di a Mary, y la matrícula, como era de esperar, reflejaba su cumpleaños, Licero 730. Frank sacó su teléfono y llamó a Fiona. ¿Estuviste esperando abajo en casa de George anoche? ¿No viste a Mary? Sí. ¿Tampoco volvió esta mañana? Bueno, al menos no ha vuelto desde que me fui. Cuando Frank colgó el teléfono, aceleró el paso y yo, flotando, casi no pude seguirle el ritmo. Frank se dirigió directo a recepción. Date prisa, enséñame el registro de entrada. La recepcionista se quedó atónita. Señor, no es posible mostrarle el registro de entrada. Joven amo Frank. El encargado del vestíbulo se acercó, sin poder creer lo que veía. Cuando regresó el joven amo Frank. La recepción cambió de personal hace mucho. Disculpe que no lo haya reconocido, joven amo Frank. Antes de que el encargado del vestíbulo pudiera terminar de hablar, Frank lo tomó aparte. Quiero ver los registros de entrada del hotel y las grabaciones de vigilancia ahora. El gerente del vestíbulo parecía un poco preocupado. No te demores. Esto es cuestión de vida o muerte. Frank lo fulminó con la mirada. El encargado del vestíbulo solo pudo hacer un gesto tímido de satisfacción mientras ambos caminaban rápidamente hacia la zona de oficinas. Frank era un heredero adinerado de segunda generación, discreto y de perfil bajo. Muchas industrias de la ciudad pertenecían al grupo familiar, incluido el Hotel Sergeant Grand. Podía acceder fácilmente a los registros de reservas de habitaciones y a las grabaciones de vigilancia. Una vez que viera a Mary y Kevin juntos, la verdad no estaría lejos. La abogada Sue no se quedó de brazos cruzados. O bien usó sus contactos personales para encontrar a un conocido en la comisaría
y con el pretexto de que el registro de domicilio debía actualizarse tras el fallecimiento del cabeza de familia, exigió que todas las personas que figuraban en mi registro de domicilio durante mi vida estuvieran presentes. De esta manera, la policía y el abogado pronto se encontraron con Jewel. Pero este asunto también aceleró el plan de Mary. Temiendo complicaciones con el tiempo, vendió mi antigua residencia por $40 de su valor. Después de todo, solía ser un tonto enamorado. Todas mis propiedades estaban registradas únicamente a nombre de Mary. Al 8º día de mi muerte, Mary regresó al nido de amor que una vez nos perteneció. Empacó a toda prisa oro, plata y objetos de valor, agarró varias cajas grandes de cartón y metió sin cuidado toda la ropa de diseñador de alta gama y los bolsos de edición limitada. Incluso hizo callar a sus padres con impaciencia. ¿Qué hacen con ese adorno roto? Su suegra Lisa se acercó con una sonrisa, limpiando el adorno de cristal con la manga. Esto es lo que compraste cuando fuiste a Francia. Lo quería entonces, pero dijiste que era demasiado caro y no me lo quisiste dar. Ahora que la casa está vendida y no quieres nada, se lo llevarán a casa. No lo desperdicies. Mary arrebató el adorno y lo tiró al suelo, rompiéndolo en pedazos. Una chatarra sin valor que vale más de $10,000. Una vez que reciba la herencia, tendré todo lo que quiera. Siempre he sentido que algo andaba mal en esta casa. Vámonos rápido y no te lleves nada. Unos minutos después, Mary se fue apresuradamente con sus padres y su hija, sin siquiera molestarse en cerrar bien la puerta. Miré el desorden en la habitación y sonreí con amargura. Esta es la mujer a la que he amado profundamente durante 10 años. No soportaba verla sufrir, así que trabajé duro para empezar mi negocio y ascender. Quería ganar más dinero para darle una vida mejor. Por muy ocupado que estuviera en el trabajo, dedicaba tiempo cada día para estar con ella, brindarle apoyo emocional y cuidar de su vida y sus pensamientos. No le gustaban las tareas del hogar. Después de casarme conmigo, aparte de lavarle la cara y bañarla, nunca le permití mojarse las manos. No quería tener hijos, así que contraté más de una docena de seguros de pensión, decidiendo firmemente no tenerlos. Cuando de repente quiso tener un hijo, contacté de inmediato con el mejor centro de control prenatal y contraté el centro de atención posparto más caro y atento, con una niñera a un precio muy alto. No le gustaba cuidar al niño, así que lo cuidé yo mismo. Pero en el momento de mi muerte, rompió en pedazos el recuerdo de cristal de nuestra luna de miel, rompiendo mi corazón y todo mi ser. En los días siguientes, mis suegros se alojaron con Jewel en el piso 27 del Hotel Sergeant Grand. Mary y Kevin, en cambio, se quedaron en el piso 28. La razón para alojarse allí era simple, podían cargarlo a mi empresa. Por suerte, el hotel era territorio de Frank, así que no se atrevieron a hacerle nada a mi joya. Frank contrató a personal de limpieza de confianza para que viniera a limpiar todas las mañanas y noches. También creó una promoción especial, 3 comidas gratis al día, todas preparadas personalmente por chefs con estrellas Michelin. Mis suegros, a quienes les encanta aprovechar las cosas gratis, naturalmente no se negaron y se sentaron en la habitación todos los días esperando las comidas. El repartidor y el personal de limpieza eran gente de Frank. Su principal tarea era confirmar si Jewel estaba a salvo. La razón por la que Mary seguía en la ciudad era su avaricia. La oí varias veces discutiendo con Kevin cómo conseguir la mitad de la herencia que le correspondía a Jewel. Estaba extremadamente ansioso ahora que Jewel poseía la joya de la mitad de mis bienes. Todavía la trataban así. Si la propiedad es vaciada por la pareja adúltera de Mary y Kevin, no me imagino cómo será el futuro de Jewel. Quería encontrar a Frank, pero no lo encontré por ningún lado. Quizás por el vínculo de sangre, no podía alejarme demasiado, permaneciendo siempre cerca de Mary y Jewel. A los 20 días de mi muerte, Mary llamó para concertar una reunión con la abogada Sue. La abogada Sue parecía haberlo previsto. Mañana a la 1 de la tarde, espero su distinguida presencia en mi oficina. Si se trata de la herencia, como heredero, algunos asuntos requieren la presencia de Jewel. Después de colgar el teléfono, Mary estaba muy nerviosa. ¡Qué lío! Y aún tengo que traer a la chica muerta. Mañana, ustedes dos se llevan a los niños y vienen conmigo. El suegro David encendió un cigarrillo y la rechazó. Tengo una partida de cartas mañana. Jewel, a su lado, tosió violentamente por el humo,
y Mary se levantó con desdén, alejándose de los niños. Mira a esa chica muerta, llorando o tosiendo, qué fastidio. Mañana es mi gran día. Tú y mi mamá tienen que ir juntas. Aunque tengas que fingir, tienes que darme un espectáculo, durante todo un día. Tenemos que asegurarnos de que Sue crea que trataremos bien a esa muerta. Si arruinas mi buen plan, ¿crees que te daré un solo centavo? En cuanto se mencionó el dinero, mi suegro David se retractó de inmediato, con el rostro ensombrecido por un silencio que se interpretó como una aprobación tácita. El día 21 después de mi muerte, Mary irrumpió en la oficina del abogado Zus con un grupo grande. Tras ella iban sus padres y su hija, junto con Kevin, 2 abogados, un médico y un notario. La abogada Sue bromeó con calma, la señora George está armando un escándalo hoy. Ay, no, debería llamarla señora Mary, no señora George. El maquillaje de Mary hoy era aún más seductor. Su rostro, antes inocente y puro, ahora lucía afilado y cruel. Hermano Kevin, habla con él. Kevin, impaciente, le arrojó una gruesa pila de documentos a la abogada Sue y luego sacó una tableta para reproducir un vídeo. La abogada Sue entrecerró los ojos y miró la tableta varias veces. Todas las fotos mostraban a Mary con el rostro magullado y maltratado, junto con primeros planos de los moretones morados y azules en su cuerpo. Los vídeos fueron aún más impactantes, me mostraban golpeando a Mary en casa. Al escuchar los gritos desgarradores de Mary en el vídeo, me quedé atónito por un momento. ¿Cuándo la había golpeado? Kevin les entregó la tableta al médico y al notario mientras declaraba solemnemente. George maltrató a Mary durante mucho tiempo antes de morir. Para ser tan brutal, George debía tener problemas mentales. Luego siguió mostrando varios vídeos más a todo el mundo, incluyendo vídeos míos bebiendo y consumiendo drogas. George no solo era abusivo, sino que también tenía un problema crónico con el alcohol y las drogas, lo que también causó su repentina muerte. En ese momento, un grito agudo, mezclado con regaños, resonó repentinamente dentro de la casa. Maldita sea, George, ¿cómo pudo abusar de mi hija? Mi pobre Mary, arruinada por él de esta manera. Resultó ser mi suegra, Lisa, la reina del drama, quien se metió en un personaje al instante. Mary también se secó el rabillo del ojo, forzando una sonrisa amarga. Todo eso ya es cosa del pasado. Los malvados llegarán, y lo merecerán. Y George ha recibido el castigo que merece. Antes de que terminara de hablar, su suegro David abrazó a Jewel, y la familia de 4 lloró junta. Esta escena haría llorar a cualquiera. Los abogados, médicos y notarios presentes estaban todos borrachos y furiosos. En medio de una montaña de vídeos y fotos irrefutables, me convertí en la maltratadora que todos condenaban. Entre un grupo de adultos hipócritas y codiciosos, mi joya quedó reducida a una marioneta para participar en su farsa. Aunque soy un fantasma, son la engañosa Mary y su familia, junto con Kevin, quienes realmente parecen espíritus malignos. He visto todos los vídeos y fotos, y la función ha terminado. Ahora, hablemos de usted, señora Mary. ¿A qué viene hoy exactamente? No estará tratando esto como un montaje, ¿verdad? La abogada Sue mantuvo la calma y la razón, poniendo fin a este gran espectáculo con solo 2 frases. Como narrador de esta farsa, Kevin cumplió con su deber con constancia. Abogada Sue, estamos aquí hoy para invalidar el testamento de George. Él padecía inestabilidad mental y tenía un largo historial de consumo excesivo de alcohol y drogas. Tenemos motivos para creer que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando redactó el testamento. El abogado Sue hacía girar el bolígrafo en la mano, demasiado perezoso para mirarlos. Vaya al grano. Mi tiempo es valioso, pero mis honorarios no son baratos. Kevin respondió sin pensar, tenemos mucho dinero. ¿Por qué tienes tanta prisa? El abogado Sue se concentró en darle vueltas a su bolígrafo, sin decir nada más. Kevin se aclaró la garganta y anunció en voz alta su propósito. La señora Mary cuestiona la autenticidad del testamento de George, exige su invalidación y solicita la redistribución del patrimonio según la ley de sucesiones. El abogado Sue reflexionó un momento. Déjame pensar. ¿Qué dice la ley de sucesiones? Ah, cierto. El cónyuge y los hijos comparten la herencia a partes iguales.
El señor George solo tiene una esposa y una hija, y la señora Mary ya recibió su mitad de la herencia. Kevin llevaba tiempo impaciente y golpeó la mesa, gritando a todo pulmón. Sue, no te hagas la tonta. Hoy hablamos de la herencia de esa chica muerta. La mitad de Jewel. Jewel es menor de 18 años, por lo que este dinero debería ser administrado por su tutora, su madre, la señora Mary. Sus dos abogados intervinieron. Abogada Sue, basándose en el comportamiento del señor George en el vídeo, su estado mental parece inestable. Su médico añadió que es necesario que profesionales reevalúen la validez del testamento original. El señor George tiene tendencias violentas, y no se pueden descartar afecciones como el trastorno bipolar, ya que el abuso prolongado de alcohol y drogas también ha causado daños inconmensurables a su salud mental. El notario salió a echar más leña al fuego. Desde esta perspectiva, aún queda por debatir si el señor George redactó el testamento estando sobrio y si el testamento original es válido. Confiado en la victoria, Kevin convenció con aire de suficiencia a la abogada Sue de que, ya sea según el testamento o la ley de sucesiones, la distribución es al 50%. La única diferencia es si la señora Mary lo tiene en nombre de su hija o si lo administra una fundación. Así que, abogada Sue, creo que no hay necesidad de complicar las cosas con una fundación. Sus honorarios tampoco son baratos. Le pagaremos los honorarios del abogado y los honorarios de administración según lo acordado. La señora Mary también ha decidido darle el 10% de la parte de la herencia que Jewel reciba. El abogado Sue estaba sumamente sorprendido, sin poder creer lo que oía. Kevin pensó erróneamente que la abogada Sue había desarrollado sentimientos. Abogada Sue, está tan ocupada todos los días y ahora también tiene que ayudar a administrar la herencia. ¡Qué lío! Sigue nuestro plan y no solo ganarás más dinero, sino que Mary también tendrá una preocupación menos. Es una situación en la que todos ganan. Además, es justo que una madre proteja la propiedad de su hijo. En este mundo, ¿qué madre no lo hace por su hija? El abogado Sue se llevó la mano a la frente, tan frustrado que se quedó sin palabras. En ese momento, se abrió la puerta de la oficina. No todas las mujeres merecen ser madres. De repente, me di la vuelta, con el alma temblando. Era Frank guiando a un grupo grande de regreso. Solo reconocí a una de ellas, Sophie, una madre de la casa de al lado. Mary se quedó paralizada al ver a Frank. ¿Cuándo regresaste? Frank se acercó a ella, mirándola con desprecio. Claro que no querías que volviera. Así que te apresuraste a enterrar a George. ¿Pero no lo pensaste bien? La muerte de George es tan grave, como no iba a volver. Pero a ti tampoco se te puede culpar desde que te juntaste con George. No has usado el cerebro. Frank no les dio oportunidad de responder y fue directo al grano. ¿No se suponía que había un vídeo de violencia doméstica? Muéstralo. El abogado Sue agarró la tableta entre el pulgar y el índice, levantándola con desdén como si fuera algo sucio. Un hombre con una mochila se acercó inmediatamente detrás de Frank y tomó la tableta. El hombre sacó una laptop de su mochila y la abogada Sue se levantó de inmediato para cederle el asiento. Ven, siéntate aquí conmigo, se levantará y se calmará. El hombre no se negó, se sentó sosteniendo la laptop, la conectó a la tableta con un cable externo y se puso manos a la obra. Frank destilaba plena autoridad, manteniendo el control de la situación. Que se encargue el primero, hablaremos de nuestros asuntos. Creo que acabo de oírte decir que George ha sido alcohólico y drogadicto durante mucho tiempo y que además padece una enfermedad mental. Frank le hizo una señal a otra persona que trajo para que se acercara. Hola a todos, soy el Dr. Cohn, subdirector del Hospital Provincial. Tengo en la mano el informe del examen físico del señor George de los últimos 5 años. Según la nueva evaluación del hospital, todas las pruebas fueron realizadas por el propio George, incluido el informe de salud mental. Estos datos indican que el señor George gozó de excelente salud física y mental durante su vida. Nuestro hospital puede garantizar legalmente la exactitud de los informes y conclusiones anteriores. La voz del Dr. Cohn no era fuerte, pero cada palabra era firme. El Dr. Mary que trajo revisó repetidamente los informes de mis exámenes médicos de cuando estaba vivo y estaba muy desconcertado. El señor George ha sido un bebedor empedernido y drogadicto durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que su cuerpo esté así?
Frank lo interrumpió con impaciencia. ¿Cómo es posible que esté tan sano? ¿Con solo unos vídeos y fotos, te atreves a hacer un diagnóstico tan imprudente? Preguntó Frank mientras miraba al hombre del escritorio que estaba trasteando con su computadora. El hombre asintió y Frank perdió la compostura por completo. ¿En qué época estamos? Algunas fotos y vídeos ahora se consideran pruebas irrefutables. ¡Ridículo! Se pueden retocar fotos con Photoshop y también maquillar lesiones. Simplemente busca un maquillador del equipo y podrá crear este tipo de maquillaje con efectos especiales. También hay vídeos tutoriales en línea para expertos como Ms. Mary, que pasa horas maquillándose todos los días antes de salir. Maquillarse para combatir el daño debería ser fácil, ¿verdad? Mary, de repente, fue llamada y tartamudeó. Incapaz de formar una oración completa, Frank continuó exponiendo la verdad. Los vídeos son aún más sencillos. Es simplemente una tecnología rudimentaria de intercambio de caras con IA. Descarga una aplicación de IA y hasta un estudiante de primaria puede hacerlo. El hombre que había estado manipulando la computadora se levantó y se presentó. Soy experto en autenticación de vídeo afiliado a una agencia de verificación nacional. Hoy estoy aquí por mi cuenta para ayudar a Frank. He utilizado software profesional para analizar todos estos vídeos de violencia doméstica y el personaje masculino que golpea a alguien no es el propio señor George. De alguna manera, su laptop ya estaba conectada al proyector. Por favor, miren la pantalla grande. Estos vídeos son proporcionados por Frank y tomados de Events Mr. George asistió en vida a eventos como la Cumbre de Emprendedores y la celebración del aniversario de la empresa. Cada uno de estos vídeos de eventos cuenta con decenas o incluso cientos de personas que pueden atestiguar que la persona que aparece es George. A partir de estos vídeos de actividad, el software de detección puede extraer características como el cuerpo, los movimientos y las expresiones del señor George. Al comparar los vídeos de violencia doméstica proporcionados por la señora Mary, queda claro que no son la misma persona. En primer lugar, la altura y la proporción de piernas y cuerpo no coinciden en absoluto con las características del señor George. En segundo lugar, la forma de caminar en el vídeo es completamente diferente. Lo más importante es que, en estos vídeos de violencia doméstica, la iluminación facial y la iluminación interior real son completamente contradictorias. Según mi evaluación profesional, todos los vídeos de violencia doméstica proporcionados por Ms. Mary se han fabricado mediante tecnología de intercambio de rostros con IA. Los resultados de la evaluación que he proporcionado tienen validez legal. En ese momento, el hombre hizo una pausa deliberada, mirando fijamente a Kevin durante un largo instante antes de continuar. Según mi observación, el actor masculino que aparece en los vídeos de intercambio de caras con IA tiene una cicatriz en el dorso de la mano derecha, muy similar a la cicatriz de la mano derecha del señor Kevin. Si es necesario, puedo usar software para comparar los detalles del comportamiento del señor Kevin. Kevin palideció de miedo. Mary frunció el ceño, sin decir nada, pero era el notario que trajeron quien estaba bastante enojado. Señora Mary, señor Kevin, ¿qué están haciendo exactamente? ¿Quieren que certifique vídeos y fotos falsos? El notario dijo esto mientras se levantaba y se iba. Mary no estaba dispuesta a rendirse e intentó mostrar compasión. Frank, después de la muerte de George, me sentí muy destrozado y me comporté de forma inapropiada. Espero que lo entiendas. De hecho, quiero administrar las finanzas de Jewel por su propio bien. George la consiente demasiado. ¿Cómo puede una niña manejar una asignación mensual de más de $100,000? Me temo que Jewel se desviará del buen camino. Soy su madre, y ella es la única hija de George. Mientras hablaba, Mary dio un paso adelante, tirando suavemente de la manga de Frank, derramando algunas lágrimas de cocodrilo, intentando actuar con coquetería y fragilidad. Frank se quitó de encima a Mary con desdén y retrocedió de un salto, manteniendo la distancia. Deja de llorar, George. No me creo lo que vendes. ¿Aún recuerdas a la mamá de tu Jewel? ¿Cómo explicas este biberón? Otra persona del grupo de Frank se adelantó, sacando un biberón sellado en una bolsa de plástico de una bolsa de viaje negra. Mary se quedó allí, confundida y desorientada, mientras mi suegra Lisa se abalanzó de repente para agarrar el biberón. Al ver la expresión de pánico de su madre, Mary adivinó lo que estaba pasando y también intentó agarrarlo. Frank,
el más silencioso de los que estaban atrás, reaccionó con rapidez y se paró inmediatamente frente a Mary y su madre. Sin decir palabra, esta persona desprendía una autoridad silenciosa que intimidaba a Mary y a su madre con solo una mirada. En ese momento, Jewel se sintió atraída por ella, y extendió su manita regordeta, animando: «Biberón, biberón, biberón de Jewel». Frank miró a Jewel con cariño y sonrió, pero al girarse para mirar a Mary, sus ojos estaban llenos de furia. Jewel ya lo reconoció. Este es su biberón. Las pruebas muestran que la leche en polvo sobrante en el biberón de Jewel contiene pastillas para dormir. Todos lo explicaron. La suegra Lisa se quedó atónita, tartamudeando mientras lo negaba. La mamá de al lado, Sophie, salió corriendo de un salto, después de haber esperado su turno durante mucho tiempo, y finalmente llegó su momento de hablar. Primero le arrebató a Jewel de las manos a mi suegro David, sosteniendo a la niña mientras confrontaba duramente a la familia de Mary. «Esto es lo que encontré en la bolsa de basura que tiré en su casa». Dijo esto mientras miraba a la abogada Sue. «Sí, rebusqué entre la basura buscando cosas reciclables para cambiarlas por dinero, y por casualidad encontré este biberón». Al oír esto, no pude evitar llorar. Habiendo sido vecinos durante 5 o 6 años, ¿podría no saber de la situación familiar de Bao-ma? Aunque no lo supiera, vivimos en la zona residencial más cara de la ciudad. Ningún propietario de aquí estaría recogiendo chatarra. Además, esta Bao-ma, Sophie, fue estudiante de doctorado en el Reino Unido y se convirtió en madre a tiempo completo para cuidar mejor de su hijo. La razón por la que se avergonzó públicamente fue simplemente porque estaba defendiendo la justicia, ayudándome a proteger a Jewel. Después de todo, la evidencia obtenida hurgando en la basura no puede usarse como prueba admisible en un tribunal. El doctor y la madre Sophie hablaron con claridad y precisión. Después de encontrar el biberón, noté que el color de la fórmula no era el adecuado, así que llamé a la policía. La abuela Jewel estaba tirando la basura. Recogí el biberón, llamé a la policía y esperé allí mismo a los agentes. Todo el proceso se realizó dentro del radio de vigilancia de la comunidad. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad legal por el testimonio y las pruebas que presenté. A la suegra Liza le flaquearon las piernas y se desplomó en el suelo. El hombre que se interponía entre Mary y su hija, con una presencia imponente, sacó lentamente su identificación del bolsillo. Soy el oficial Joan del equipo de investigación criminal de la ciudad. Recibimos un informe sobre un sospechoso de envenenar a un niño pequeño. Según el análisis del departamento forense, este biberón contiene una cantidad excesiva de somníferos. El ADN extraído de la tetina se ha analizado y se ha confirmado que pertenece al difunto señor George, indicando una relación padre-hija, que se puede confirmar que este biberón pertenece a Jewel. Tenemos motivos para sospechar que alguien le ha estado dando pastillas para dormir a la pequeña Jewel. Como sus tutores, ustedes 3 deben acompañarme para ayudar en la investigación. María ya estaba presa del pánico. De repente, señaló a su madre y gritó como loca. Debes ser tú. No podías dormir, tenías insomnio, tomabas pastillas para dormir y, sin querer, se te cayeron en el biberón, ¿verdad? Liza, la madre de John, se retractó rápidamente. Sí, eso es exactamente. Fue un accidente. Tiramos el biberón inmediatamente. No se lo dimos a la niña. El oficial Joan vio la torpeza de madre e hija como si fueran tontas, ese doctor. Con se acercó a Jewel, examinándola mientras hablaba. Darle a una niña tan pequeña una sobredosis de somníferos, o su cuerpo no podrá metabolizarlo rápidamente. Si le han dado somníferos en los últimos 2 días, un análisis de sangre ahora lo detectará sin duda. El oficial Joan examinó fríamente a la familia de Mary. Frank los miró con enojo. Su voz ronca mientras interrogaba. Bueno, si las pastillas para dormir cayeron accidentalmente en el biberón, entonces llevemos a la niña a hacerse una prueba. Ha pasado medio mes. Si la prueba aún muestra residuos de medicamento en su cuerpo, ¿cómo piensas explicarlo? ¿Que se le caigan pastillas en el biberón todos los días? En ese momento, Kevin salió corriendo para calmar la situación, señalando a mi suegra Liza y gritando, «Tía, estás confundida. Sé que te preocupa que Jewel sea una carga y temes que afecte el nuevo matrimonio de Mary. Así que tuviste un momento de malas intenciones, pero tía,
trato a Jewel como a mi propia sangre. Otro miembro se unió al grupo de teatro y Kevin también empezó a actuar con lágrimas en los ojos. Al principio, Mary se mostró algo reticente, pero tras mirar al severo oficial Yuan, se metió en el personaje de inmediato. Mamá, sé que te preocupas por mí y quieres mi felicidad, pero no puedes hacerle daño a Jewel. La suegra Liza se sobresaltó ante esta repentina acusación y tardó un momento en comprender lo que estaba pasando. Instintivamente, ella respondió con su mal carácter. María, pequeña ingrata. ¿Cómo te atreves a culpar a tu propia madre? Es porque nos dejaste la carga a mí y a tu padre, y luego te escapaste a divertirte con ese tal Kevin. La carga no paraba de llorar y temías que los vecinos la oyeran y sospecharan. Así que le di un somnífero para que se calmara. Ahora que tienes la herencia y te han crecido alas, ¿te atreviste a devolverme el mordisco? Además, aprendí a liberarme de ti, si no fuera porque drogabas a George. De una bofetada, la suegra Liza recibió una fuerte bofetada de su suegro David. Recuperó la consciencia, dándose cuenta de que se le había escapado algo y guardó silencio. Frank se burló. ¿De verdad crees que nadie sabe el desastre que has armado? Todos conspiraron para drogar a George, creando la ilusión de una muerte repentina. Lo sabemos todo. Mary miró a Frank con incredulidad, sus grandes ojos se humedecieron al instante. Imposible. Debe haber algún malentendido. George me amaba tanto. ¿Cómo iba a matarlo? Tras un largo silencio, la abogada Sue habló de repente con sarcasmo. ¿Es George ahora el esposo amoroso que te adora? ¿No lo acababan de retratar como un hombre abusivo que bebe y consume drogas? Mary pareció quedarse sin palabras ante la réplica. Frank le indicó a la abogada Sue que reprodujera el vídeo. Toda la sala quedó en silencio. Todos observaban el vídeo con atención. Mary también abrió mucho los ojos, mirando la pantalla, deseando saber cómo se había descubierto su plan perfecto. Como Alma, ya me había trasladado a la primera fila. Estaba decidido a ver con claridad cómo moría. La pantalla de proyección mostraba las imágenes de vigilancia del vecindario 2 horas antes de mi muerte. Mi suegra, Lisa, y Mary se encontraron en la entrada del vecindario y mi suegra le entregó una bolsa de papel a Mary. Luego, Mary entró apresuradamente en la unidad donde vivíamos con una bolsa de papel. La segunda escena ocurrió en la entrada del ascensor. Mary, ansiosa, entró corriendo y chocó con alguien que salía. La persona con la que chocó era el nietecito de la tía May, y la tía May la siguió rápidamente, disculpándose con Mary. Mary ignoró a la tía May y a su nieto. La bolsa de papel que tenía en la mano cayó al suelo, derramando su contenido, y ella estaba ocupada recogiéndolo. Lo que cayó fue una caja, del tamaño y la forma de una lonchera. Los dos médicos que observaban el vídeo dentro de la habitación se dieron cuenta de algo al ver la caja, y ambos jadearon bruscamente al mismo tiempo. Las imágenes de vigilancia cambiaron al piso donde vivimos. Mary entró en la casa con una bolsa de papel y en menos de 2 minutos salió apresurada, presa del pánico. Frank giró la cabeza, mirando hacia donde yo me encontraba, como si hablara consigo mismo o tal vez se lo explicara a todos. La madre de Mary tiene diabetes y necesita inyectarse insulina antes de cada comida. Lisa le dio a Mary una hielera portátil para insulina en la entrada de la comunidad. Mary regresó a casa e inyectó a George, quien tenía niveles normales de azúcar, una sobredosis de insulina. Esta dosis es suficiente para causar una bajada continua de azúcar en una persona normal y provocar rápidamente la muerte. La insulina es una hormona proteica secretada naturalmente por el cuerpo, por lo que el médico forense no encontró ningún problema. Así que así fue como morí en este instante. No sentí odio, solo ansiedad. Quería acabar con todo pronto. Mary seguía negándose a rendirse, luchando por defenderse. Estás diciendo tonterías. George es tan grande, como pude haberle inyectado. Frank cogió la bolsa de pruebas que contenía el biberón. Pastillas para dormir. Mary no estaba dispuesta a aceptarlas. Si George había tomado pastillas para dormir, ¿cómo pudo el médico forense no enterarse? No me acusen falsamente. Frank continuó desenmascarando su plan con confianza. Tú y yo conocemos a George demasiado bien. Desde el día que lo conocí en la matrícula universitaria, casi nunca se enfermaba, y mucho menos tomaba medicamentos.
Las personas que no toman medicamentos durante años tienden a ser especialmente sensibles a los fármacos. Por lo tanto, basta con darle a George una dosis muy pequeña de somníferos para que se duerma. Una vez que esté profundamente dormido, se le inyecta insulina Bolden, sería pan comido. Las pastillas para dormir que le administraste estaban en una dosis tan pequeña que son casi indetectables. Además, George lleva años haciendo ejercicio con regularidad, por lo que su metabolismo es muy alto. Para cuando falleció, la mínima cantidad de pastillas para dormir se había metabolizado casi por completo, por eso tu plan tuvo tanto éxito. El plan de Mary quedó al descubierto, y miró a Kevin con impotencia, intentando pedirle ayuda. Kevin era sin duda un maestro de la actuación, con excelentes dotes de improvisación. De inmediato, volvió a representar un acto desgarrador y profundamente cariñoso. Mary, estás confundida. Aunque me ames, no puedes hacer algo así, pero no te preocupes, yo también te amo. Sin duda encontraré al mejor abogado para defender tu caso. No importa cuántos años te condenen, te esperaré. Justo ahora, Mary usó este truco para culpar a su madre por haberle dado pastillas para dormir con gemas. Kevin aprendió rápidamente y aplicó el mismo truco, culpando a Mary de todos los cargos de asesinato y exonerándose por completo. Su idéntico comportamiento de culpar a Mary era, en cierto modo, el karma de Mary pasándole factura. Frank sonrió mientras se acercaba a Mary y le entregaba una foto de su teléfono. ¿Qué? ¿Aún quieres cargar con la culpa de este canalla? Míralo bien. Me acerqué rápidamente para ver qué pasaba. Las fotos en el teléfono de Frank eran todas íntimas de Kevin y otra mujer. Frank, de pie a un lado con las manos en los bolsillos, explicó, Kevin lleva mucho tiempo casado. La mujer cumple 22 años este año y ambos viven en la mansión suburbana que tienen tú y George. Por cierto, probablemente aún no lo sepas, pero Kevin es un estafador profesional especializado en estafas románticas. Mary levantó su rostro sorprendido, sus ojos, antes dulces y llorosos, ahora estaban inyectados en sangre. Imposible, imposible, lo que dices es falso y estas fotos también. Kevin siguió explicando, Mary, me están incriminando a propósito, intentando abrir una brecha entre nosotros. No debes creerles, dijo Frank en voz baja. Kevin, tienes un montón de antecedentes penales ahí mismo, todos por defraudar a viudas de sus propiedades. Mary, si aún no lo crees, pregúntale a tu papá, ya que ganó a las cartas solo una vez en los últimos 6 meses. ¿Cuánto dinero debe afuera? ¿Sigue en pie la casa de tu familia? Ahora, no solo Mary estaba atónita, sino que David y Lisa también estaban petrificados. El oficial Duan continuó. Recientemente, desmantelamos varios casinos clandestinos y descubrimos que Kevin era quien transportaba a la gente. Mary se abalanzó sobre su padre como una loca. ¿Es cierto lo que dijeron? David bajó la cabeza, murmurando. Kevin fue quien me invitó a jugar y al principio gané mucho. Después, se me acabó la suerte, así que pensé en jugar a lo grande para recuperar mis pérdidas. Mary se puso nerviosa. ¿Y la casa? La perdí y tuve que hipotecarla. También se llevaron el apartamento que George les alquiló. Lisa se desmayó de golpe. Los 2 médicos presentes, fuera de servicio, acudieron rápidamente a brindar ayuda de emergencia. Lisa estaba abrumada por la ira y la angustia. Despertó poco después y preguntó de inmediato. Hace unos días, alguien llamó diciendo que nuestra familia debía más de 10 millones. Pensé que era una estafa, pero ¿podría ser verdad? David se cubrió la cara y se arrodilló resignado. Lisa se desmayó de nuevo. Los 2 médicos vieron que la situación era grave y llamaron inmediatamente a una ambulancia. Mary estaba a punto de derrumbarse, pero en cambio, se obligó a mantener la calma. Se echó el pelo hacia atrás, se secó las lágrimas y se acercó a Kevin, sonriendo mientras le hacía una pregunta introspectiva. Kevin, todos me han estado mintiendo, ¿verdad? Me amas, ¿verdad? Esa zorra solo era una aventura para ti, ¿verdad? Las apuestas y las deudas de mi padre no tienen nada que ver contigo, ¿verdad? Kevin, desenmascarado por el oficial Yuan, reveló su verdadera naturaleza. Ahora, agobiado por un montón de problemas, no tenía ganas de lidiar con Mary. No sigas llamándola seductora. Se llama Bai Xiaoe. Es mi esposa legal.
Mary no lo podía creer. Abrazó a Kevin con fuerza, llorando desconsoladamente. No es así, Kevin. ¿Cómo pudiste aliarte con ellos para engañarme? ¿Estás enojado? Querías invertir, así que te di mi dinero y mis acciones. Hice todo lo que me dijiste. No digas cosas con enojo para asustarme. Al ver esta escena, el abogado Su se cubrió la cara rápidamente y se giró para mirar por la ventana. Sin querer mirar más por miedo a lastimarse los ojos, en ese momento, Kevin decidió quitarse la máscara. Empujó a Mary al suelo e instintivamente se alejó del oficial Yuan, justo al lado del abogado Su. Deja de soñar. Echa un vistazo a Morono, por muy guapa que seas. Sigues siendo una mujer de 30 y tantos que ha tenido hijos. ¿De verdad te crees una especie de hada? Solo George te trata como un tesoro. Si tu marido, George, no fuera rico, ¿crees que te miraría siquiera? Pero sí que eres un gafe. Perdí todo el dinero que me diste para invertir. Uf. Mary se sentó en el suelo, atónita. ¿Dinero? ¿Era todo mi dinero? Era la mitad de la fortuna de George. ¿Te vendí las acciones y la casa y lo perdiste todo? George lo ganó con mucho esfuerzo. Kevin de repente se puso furioso y gritó, hermana mayor, ¿te has vuelto loca? ¿Ahora recuerdas que ese era el dinero que tu marido ganó con tanto esfuerzo? Cuando lo mataste, fuiste tan decidida y despiadada. George fue tan bueno contigo y simplemente dices que lo mates así. Una mujer tan venenosa como una serpiente y un escorpión como tú. ¿De verdad creíste que podría envejecer contigo? Incluso tengo miedo de que una noche te levantes y me mates también. Bruja loca. Kevin regañó a Mary con tanta dureza que ni siquiera pudo derramar una lágrima. Viéndola en su miserable estado, no podía imaginar cuánto había amado a esta mujer venenosa durante 10 años. El oficial Yuan aplaudió y anunció, el coche patrulla está abajo. Por favor, acompáñenme al interrogatorio. A su orden, 2 oficiales auxiliares, acompañados de varios policías uniformados, entraron listos para realizar arrestos. Justo cuando todos creían que todo había terminado, ocurrió un suceso inesperado. La frágil Mary estalló repentinamente, corriendo con todas sus fuerzas y usando su cuerpo para chocar con Kevin junto a la ventana. Por inercia, ambos cayeron por la ventana. Dentro de la habitación, resonó el grito de Mary en el momento de la caída. Kevin, me has arruinado la vida. El oficial Yuan y los demás oficiales se acercaron de inmediato a la ventana y bajaron corriendo las escaleras. La madre de al lado, Sophie, sostenía a Jewel tapándole los oídos y no dejaba de cantarle canciones infantiles. Al ver que Jewel no estaba afectada, floté lentamente hacia la ventana y vi un caos de manchas de sangre abajo. La oficina del abogado estaba en el piso 11. Mary y Kevin no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Frank observó la miserable escena con disgusto. Si hubiera sabido que llegaría a esto, no habría empezado. El abogado Sue parecía completamente indiferente y marcó un número. Hola, envíen a alguien a reinstalar el marco exterior de la ventana. He oído que viene un tifón en un par de días. Mary, quien mató a su esposo con sus propias manos, y Kevin, quien incitó al asesinato, murieron al caer de un edificio. El caso de mi muerte finalmente ha llegado a su fin. Las autoridades han revocado la tutela de David y Lisa, sospechosos de darle pastillas para dormir a mi hija Jewel. Sin embargo, incluso si no se hubiera revocado, se habrían visto abrumados por sus propios problemas. Ese día, Lisa se desmayó de ira al enterarse de que su esposo había perdido todos sus ahorros para la jubilación, su casa e incluso el dinero del ataúd, lo que le provocó un derrame cerebral. Al despertar, Lisa había perdido la capacidad de cuidarse a sí misma y de hablar, solo podía permanecer en la cama con la boca torcida babeando, soportando su sufrimiento. Mientras tanto, David cargaba con enormes deudas que no podía pagar, y con su esposa paralizada por el derrame cerebral, simplemente huyó de la noche a la mañana y desapareció sin dejar rastro. Afortunadamente, después de que Mary se cayera del edificio ese día, la abogada Sue inmediatamente hizo que David firmara un documento de autorización de tutela allí mismo. Mi Jewel siempre había estado acogida en casa de la madre vecina, Sophie. Medio mes después, Frank fue a recoger a Jewel con su esposa Fiona y la abogada Sue. Frank pasó medio mes completando los trámites de adopción.
Él y su esposa Fiona llevaban 10 años casados sin hijos y ambos provenían de familias adineradas con ingresos que otros difícilmente podrían igualar. Con la abogada Sue como garante, el proceso de adopción transcurrió con gran fluidez. Aunque no era la primera vez que conocía a Jewel, este encuentro tuvo un significado diferente. Tras entrar, Frank se arregló la ropa a propósito. Se agachó con suavidad y gritó suavemente, «Joya, pequeña joya». Floté detrás de Frank con la sonrisa de un padre cariñoso. Sabía que mi hija ya no sufriría. Jewel se tambaleó hacia Frank, levantando su manita rosada y regordeta y le dijo con voz infantil, «Abrazo». Frank se sintió halagado e inmediatamente extendió la mano para abrazarla. En un instante, tanto Frank como yo nos dimos cuenta de que para todos los demás parecía que Jewel corría hacia Frank, pero la mirada de Jewel estaba fija en la cabeza de Frank, justo donde yo flotaba. Así es, estaba flotando sobre Frank, agazapado, con ganas de revivir el cálido momento cuando Jewel corrió hacia mí. Jewel volvió a gritar, «Abrázame, papi, abrázame». Los adultos dentro de la habitación estallaron en cólera. Este niño tiene un vínculo muy especial con Frank. Sophie, la mamá de al lado, lloró de alegría. La pequeña Jewel es muy afortunada. La tía May se secó las lágrimas. La esposa de Frank, Fiona, también tenía lágrimas en los ojos. Su innato brillo maternal la envolvía. Todos pensaron que Jewel llamaba papá a Frank. Solo Frank, Jewel y yo sabíamos que Jewel me llamaba. Frank miró a la pequeña Jewel con ternura, la abrazó y se levantó lentamente y se dio la vuelta. Jewel es mi hija desde ahora. De ahora en adelante, Fiona y yo seremos los papás de Jewel, y sin duda la querremos muchísimo. La acompañaremos a pintar, leer, tocar el piano y contar las estrellas. Juro que le daré lo mejor a nuestra Jewel. Todos seguían pensando que Frank le susurraba a Joyita, solo que yo sabía que me hablaba para tranquilizarme. Con Frank y Fiona criando a Joya, ya sea material o espiritualmente, me siento completamente tranquilo, en este momento siento una fuerza que me atrae. Supongo que, como un pequeño atisbo de alma, todos mis apegos terrenales se han disuelto y debo pasar a la siguiente parada. Finalmente, me acerqué suavemente a la carita de Jewel, y como antes, le di un toquecito en la mejilla con mi barba incipiente. Este era nuestro pequeño juego entre padre e hija. Volví a palmear el hombro de Frank, aunque solo fue en el aire. Sabía que podía sentirlo. Adiós, hermano. Adiós, Jewel.